preferirán? ¿Qué pasará al final que será tan así como en shock, que a todos los dejó en shock? No entiendo. Y claro, yo así leí y yo, ¿qué estoy leyendo? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Su y como pueden ver en la pizarrita nos toca revisar en este video los libros que leí durante esta Spooky Season, wrap up de octubre. Fueron lecturas muy interesantes, algunas muy buenas, algunas no tan buenas, así que quiero que veamos todos esos libros y además de calificarlos con estrellitas como siempre lo hago, también en esta ocasión, por lo menos por el Spooky Season, los voy a calificar en una escala de fantasmitas, ahí van a ver a qué me refiero, para que ustedes vean cuánto miedo me dio cada uno de estos libros. Comenzamos. Pasemos a revisar entonces los libros que leí en octubre y los vamos a revisar del peor al mejor. En esta ocasión lamentablemente no me gustó mucho el libro Cómo vender una casa embrujada de Grady Hendrix. Este libro, chicos, estuve a punto de abandonarlo. Lo leí a duras penas. Me aburrí, lamentablemente no me gustó el libro. En esta historia nosotros seguimos a dos hermanos que deben decidir qué hacer con una casa luego que sus padres pierden la vida en un accidente. En esa casa hay muchos recuerdos. A la madre, por ejemplo, le gustaba mucho coleccionar muñecos, coleccionar títeres, y hay muchos recuerdos en esa casa y ahí es donde ellos también empiezan a recordar cosas que vivieron cuando fueron pequeños. Esa es la premisa en general y lamentablemente yo siento que en las primeras 200 páginas no pasó mucho. Siento que se enfocó muchísimo en otras cosas y yo estaba esperando que la casa estuviese, por ejemplo, embrujada completamente, que empezaran a pasar muchas cosas, y en las primeras 200 páginas no lo sentí tan así, y después llegó toda la información muy brusca y empezaron a pasar cosas muy exageradas, creo yo, que en algunos momentos hasta encontré un poco, perdón, no lo quiero decir, ridículo. Lo encontré un poco ridículo algunas escenas porque era mucho. Entonces, lamentablemente, el libro no me gustó. Yo sé que también hay gente que sí le gusta este libro, pero lamentablemente yo no le encontré el sentido a muchas cosas que estaban pasando, así que por eso tuvo una estrellita este libro. Estuve a punto de abandonarlo. Este libro tenía una predicción de 4 estrellas, de hecho, porque yo ya había leído 2 libros anteriores de este autor y me habían gustado, así que tenía mucha fe a este libro y lamentablemente no le fue muy bien. Una estrellita porque estuve a punto de abandonarlo y lamentablemente me dio más risa que miedo. Así que también, pensando en la escala de fantasmitas, de 5 fantasmitas le doy un fantasmita porque no sentí absolutamente nada de miedo, de hecho lo contrario. Otro librito que leí durante esta Spooky Season es Apartamento 16 de Adam Neville. Este es mi primer acercamiento con el autor y lamentablemente no fue del más exitoso. Había comenzado tan bien, chicos, pero tan bien que yo de hecho pensaba que iba a ser un libro de 5 estrellas. Las primeras 40-50 páginas fueron aterradoras. La escena del cerrojo, la escena del ascensor me dieron muchísimo miedo y por eso mismo adelanto que a este libro le doy 3 fantasmitas de 5. En esta historia nosotros seguimos a April, es una muchacha que hereda un departamento en Londres luego de la muerte de su tía abuela, y cuando va allí a este departamento a recoger las cosas, ¿cierto? A ver qué va a hacer con este, es cuando empieza a descubrir el pasado de su tía abuela, perdón. Y también empiezan a suceder cosas en el edificio, porque no solamente son cosas que tienen que ver con el departamento en sí, sino que es algo que afecta a todo el edificio. La premisa es interesante, por eso también le tenía tanta fe, le había dado una predicción de 4 estrellas a este libro. Y nosotros al final también nos enteramos de la explicación detrás de todos estos sucesos, que también siento que fue interesante, pero lamentablemente siento que esta explicación vino muy tarde cuando yo ya había perdido el interés. Al medio de la historia del libro, digamos,
empiezan a suceder muchas cosas que uno no sabe si son parte de la realidad, de alucinaciones, de sueños, y a mí por lo menos esas cosas a mí me frustran, no saber si de verdad esa cosa está pasando. Entonces ahí es cuando ya todo se me vino abajo y lamentablemente perdí el interés, y cuando la explicación vino al final, que siento que sí, igual fue un poco interesante, ya yo había perdido el interés lamentablemente. Entonces por eso este libro se lleva 2 estrellitas, pero sí, eso sí, 3 fantasmitas, porque las primeras páginas sí me dieron miedo. Siguiendo entonces con las lecturas que realicé en octubre, ahora les cuento que también leí El misterio de Salem's Lot de Stephen King. No podía faltar el maestro del terror en esta Spooky Season. Y como siempre, los libros de Stephen King a mí me cautivan porque me encanta la manera en que escribe este hombre, de verdad que te cautiva, te atrapa completamente. Acá nosotros entonces vemos todo lo que ocurre en este pequeño pueblo que aparentemente es muy tranquilo, pero hay sucesos que están marcando la existencia de todos los habitantes de este pueblo. Todo empieza con una tragedia en la casa de los Martens hace muchos años atrás, y ahora en el presente hay un hombre misterioso que empieza a vivir en esta casa, y empiezan de a poco a suceder distintas desapariciones, muertes, y también de a poco nos vamos enterando qué hay detrás de todos estos sucesos. Lamentablemente a mí este libro, bueno, yo digo lamentablemente porque para mí un 3 es un libro ni bueno ni malo, un 3,5 en este caso, no es ni bueno ni malo, pero yo pensé que este libro me iba a gustar mucho más. De hecho tuvo una predicción de 4,5 estrellas. Y finalmente le terminé dando 3,5. Le tenía muchísima fe a este libro, pero lamentablemente siento que al inicio me frustró un poquito que presentaron demasiados personajes. A mí me hablaban del señor que atendía la ferretería, que la panadería, que el caballero acá, que la esta aquí, que la señora, que demasiados personajes, y siento que no terminé de conectar con ninguno de ellos. Entonces cuando de a poco iban pasando cosas y ejemplo, no sé, moría X personaje, para mí era, murió, ¿cierto? Entonces por eso mismo yo creo que una de las cosas que yo siento que considero muchísimo a la hora de pensar si me gustó o no un libro, de la conexión que uno tiene con los personajes, del desarrollo de personajes, y lamentablemente en este libro no lo experimenté de la mejor manera. Eso sí, igual es un libro que recomiendo porque te atrapa muchísimo, la premisa es muy interesante y también tiene ahí sus toques de terror psicológico que es muy interesante. De hecho a este libro le doy 2 fantasmitas de 5. Tanto miedo no me dio, pero sí hay ahí un par de escenas que son rescatables, que nos dan bastante miedo. Esta entonces fue mi experiencia con este libro de Stephen King. Nos quedan 2 libritos en esta revisión y el siguiente es uno que me encantó, casi perfecto, 4,5 estrellas. Les hablo de Lock Every Door de Riley Sager. Es un libro que me gustó muchísimo, no defrauda a Riley Sager. Yo ya había leído Home Before Dark hace poco, no fue hace poco, fue el año pasado, y siento que fue hace poco porque lo tengo aquí en mi mente. Bueno, en esta Spooky Season, de hecho fue la Spooky Season anterior, en esta Spooky Season leí otro de Riley Sager, y creo que voy a mantener la tradición de todas las Spooky Season leer un libro de este caballero. No me defrauda para nada, es un libro muy interesante, muy atrapante, que te hace pensar una cosa, pero después te hace pensar otra, y tú armas teorías en tu cabeza y finalmente termina siendo algo que no te lo esperabas para nada. Yo quedé con la boca abierta al final, y que afortunadamente a mí por lo menos me gustó cómo se fueron dando las cosas. He leído por allí que hay mucha gente que no le gusta como la explicación final del twist que dio al final, pero a mí me encantó, por lo menos lo encontré bastante interesante. Aquí nosotros conocemos a Jules, que es una muchacha que lamentablemente tiene problemas económicos, que no está en el mejor momento de su vida, pero recibe la oferta de un trabajo de cuidar un departamento en un edificio que es lujoso, donde vive mucha gente rica, que es muy importante, que tiene mucho dinero. Entonces ella se pregunta por qué me están pidiendo que cuide este departamento por tanta plata. Por algo será, too good to be true, por algo será, no lo sé. Pero la cosa es que de a poquito, cuando ella acepta el trabajo, empiezan a suceder cosas, ¿cierto? En este edificio también hay otros apartment sitters, se les conoce como cuidadores de distintos departamentos en este edificio, y cuando uno de ellos desaparece, ahí Jules empieza a preguntar, parece que hay algo extraño sucediendo acá, porque
esta persona desaparece de la nada sin dar explicaciones, no he sabido de esta persona, dónde está, por qué no contesta su teléfono, entonces hay algo raro sucediendo. Investigando también se entera de que hay otros cuidadores que también han desaparecido en el pasado, entonces ahí donde más se le prende la ampolleta y dice algo raro está pasando acá. Como les digo, es una aventura completa, de verdad que es una montaña rusa porque uno no sabe qué está sucediendo. Tú te armas una teoría en tu cabeza y después dices, no, parece que es esto lo que está sucediendo, y finalmente era esto otro. Wow, para mí de verdad que fue una montaña rusa, y yo le doy 2 fantasmitas de 5 también, y fue 4,5, fue casi perfecto, y de hecho creo que le fue mejor que en la predicción. Sí, la predicción a este libro le había dado 4 estrellas, al final fue un 4,5. Solamente porque había algunas partes que era un poquito lento el proceso, pero solamente por eso, nada más. Fue casi perfecto este libro, y le doy 2 fantasmitas porque también hay unas escenas ahí bastante interesantes dentro de este edificio. No defrauda Riley Sager. Llegamos en este videito al mejor libro del mes y les estoy hablando de It, de Stephen King. Es un libro que estuve leyendo de manera simultánea junto con todos los otros libros que ya les mostré. Me demoré un mes en leerlo, sí, porque tiene 1503 páginas. Pero valió la pena porque cada página de verdad que para mí fue una aventura. Yo ya había leído los libros, perdón, había visto las películas, entonces sabía perfectamente lo que sucedía, pero obviamente leer todas estas palabras escritas por este hombre de verdad que es espectacular. Fue una experiencia muy buena, porque a mí lo que más me gusta de este libro es el tema de la amistad, de la conexión que hay entre estos personajes. De verdad que es muy interesante de leer. En esta historia nosotros obviamente seguimos al club de los perdedores, estos 7 muchachos que por todas las circunstancias que ocurren en este libro se unen y tienen que derrotar a Pennywise, este, digamos, ente que toma la forma de un payaso y que está aterrando al pueblo de Derry. Hay muchas desapariciones, muchas muertes, y ahí es donde ellos tienen que luchar contra esta criatura. Una de las cosas que yo creo que más disfruté de este libro es el tema de los personajes. Hay un desarrollo increíble de personajes, de verdad que si yo les comenté anteriormente que en un libro no logré conectar para nada con los personajes, aquí me pasa que obviamente conecto con cada uno de ellos. Me siento parte de esta aventura, me siento parte del club de los perdedores. Acá nosotros conocemos también toda la historia que hay detrás, no solamente de lo que están ellos viviendo en su interacción como amistad entre ellos, sino que también lo que está ocurriendo individualmente. Es muy interesante conocerlos a todos ellos en su niñez, en su adultez, de cómo arrastran todo este trauma en el presente. Entonces es muy interesante vivir todo eso. En este sentido, entonces, siento que el fuerte de este libro es el Club de los Perdedores. Más allá de que obviamente también siento que Pennywise es un personaje súper interesante como villano, pero el Club de los Perdedores, en mi caso, se lleva completamente el protagonismo. La interacción que hay entre ellos es de verdad muy hermosa. También siento que Stephen King supo también manejar muy bien esta cosa de la línea de tiempo cuando nos va contando cosas del pasado, del presente y cómo se conecta todo esto, porque usualmente cuando pasa esta cosa, cuando nos tiran para allá y para acá, yo me siento un poco frustrada porque a veces a uno le gusta más lo que está pasando en cierta línea de tiempo y nos tiran para allá y para acá. En este caso a mí me gustó bastante seguir todas estas aventuras, porque siento que siempre había una conexión, siempre había un hilo de conexiones. Entonces Stephen King es un maestro para hacer esto. Se preguntarán entonces, ¿por qué le puse 4,5 estrellas en vez de 5 si solamente hablo maravilla de este libro? Sí, lo que pasó es que al final, casi al final, hay una escena que no me gusta para nada, que yo siento que le resta muchísimo a lo que yo ya venía hablando. Pero como muchas personas voy a ignorar que esta escena existe, voy a tratar de borrarla de mi mente. Yo había visto muchos videos, porque a mí me encanta ver videos de, por ejemplo, gente rankeando libros de Stephen King, el libro que más te gusta de Stephen King, me encanta. Entonces he visto muchísima gente que habla, no spoileando, pero es que habla de esta escena y dice que sí, me encanta todo el libro, menos esa escena. Sí, así que yo coincido con todas estas personas porque lamentablemente... ¿Por
qué? Porque si esa escena no existiera, el libro sería de verdad perfecto. Yo más o menos pensé, yo como que me hacía mis teorías y yo decía, ¿a qué se referirán? ¿Qué pasará al final que será tan así como en shock? Que a todos los dejó en shock, no entiendo. Y claro, yo así leí y yo, ¿qué estoy leyendo? No lo puedo creer. No les quiero comentar qué, pero quedé con la boca abierta y yo dije, ¿por qué no? Pero eso iba tan bien, estaba perfecto. Pero bueno, pensando que sacamos esas 10 paginitas, ni siquiera son 10, a veces son como 8 o 7 páginas, sacamos esas páginas y el libro de verdad es que es muy, muy, muy bueno. Tiene escenas también ahí muy buenas de terror, que le doy 2 fantasmitas de 5 porque también hay que rescatar el tema del villano, que es muy, muy interesante. Pennywise, que te logra también controlar y dar un terror a base de, por ejemplo, las cosas que a ti te dan miedo. Entonces esa parte también es muy interesante. ¡Wow! ¡Qué aventura entonces la que viví en esta Spooky Season! Espero que ustedes también hayan tenido una buena temporada de Halloween leyendo libritos de este estilo. Déjenme ahí en los comentarios si es que leyeron alguno, cómo les fue y si es que hay alguno ahí muy bueno que les haya dado mucho miedo, por favor recomiéndame porque necesito uno que ojalá se lleve estos 5 fantasmitas que me provoque un terror horrible. Eso estoy esperando en mi futuro. Entonces muchas gracias por haber llegado hasta acá, no olviden suscribirse antes de irse si es que no lo han hecho, les agradecería también comentarios, me gusta y estamos muy cerca de llegar a la meta de 200 suscriptores, ahora en diciembre voy a cumplir un año en el canal así que por lo menos quiero lograr esa pequeña meta, humilde meta de 200 suscriptores. Besitos y nos vemos en un próximo video.